Gracias por seguir con nosotros, señor. Lo decía ya Hugo antes de irse a la pausa. Nos acompaña el periodista Harris Whitbeck, escritor y productor internacional, ganador de un Emmy. Lo había comentado Hugo, su labor especial, sobre todo como reportero de guerra para la cadena CNN Internacional, y está aquí con una charla de periodismo innovador en la era digital, a partir de un premio de periodismo que tiene Bayer sobre desarrollo sostenible. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes y platicar de varias cosas. Ya decía fuera del aire, y creo que llevamos una entrevista larga fuera del aire. Decirlo públicamente, que admiro su trabajo. Gracias, Elisa, muchas gracias. Me imagino lo difícil que tiene que ser reportar en zonas de conflicto. Si pudiéramos comenzar hablando sobre esa experiencia, para que nosotros que vivimos en Latinoamérica, que no tenemos, bueno, sí hay algunas zonas difíciles, pero por lo regular no tenemos esa experiencia, si nos pudiera comentar un poco. Sí, obviamente es lo que, pues yo como periodista, cuando trabajaba con CNN siempre buscaba estar ahí. O sea, uno lo que quiere es estar en la primera fila de la noticia para realmente ser testigo de momentos históricos. Y cuando tocaba estar en situaciones de conflicto, para hacer eso lo hacía con mucho gusto, no era que lo buscaba per se. ¿Qué te pasa en una situación como esas? Ves al humano en su máxima expresión, lo ves expresando lo mejor de sí y lo peor de sí, y eso a mí se me hizo un ejercicio intelectual muy interesante. O sea, no era solo ir a cubrir lo que estaba pasando, sino que realmente era como nutrirme de lo que es de enseñanzas, de lo que podía aprender yo, de lo que vivía esa gente, de cómo reaccionaba la gente a la situación. ¿Qué identificaba lo mejor del humano y lo peor? ¿Qué escenas veías ahí? Pues mira, te doy un ejemplo. El tsunami en el sureste asiático me tocó a mí estar en Sri Lanka hace ya 10 años y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, volando. Y estábamos cubriendo en el sureste de Sri Lanka y estamos en un área budista, o sea, donde la religión predominante era budista, y estaban en conflicto con guerrilleros tamiles. Un conflicto muy serio, mucha violencia, mucha muerte. Y me encontré con un grupo de monjes budistas quienes en su templo estaban dándole refugio a tamiles, o sea, a sus enemigos naturales. Y recuerdo preguntarle al monje principal que cómo podía, porque de hecho semanas antes hubo un atentado muy serio y el líder de este grupo de budistas había sido asesinado. Entonces le dije, ¿cómo es posible sobrepasar eso? Y él me dijo, no, es que eso es lo que hacemos, esa es la enseñanza, que en medio de la tragedia, pues encontraron el perdón, encontraron la reconciliación y el perdón. Entonces a eso me refiero cuando uno ve expresiones buenas, y las malas pues no las tengo que describir, claro, son más fáciles de identificar. Exacto. Privilegio de conversar contigo, que he estado expuesto a muchas situaciones difíciles, tanto de conflicto bélico como de conflicto quizás migratorio. La República Dominicana ahora mismo tenemos un problema serio que enfrentar, y es tratar de manejar alguna situación interna con nuestros vecinos, que es el país más pobre quizás del medio mundo de este lado. Ahora, tú como centroamericano, ¿cómo ves las grandes potencias, estos movimientos migratorios, que acceden solamente como inmigrantes, como refugiados económicos, no políticos? ¿Cómo manejarnos en esta situación que nos afecta directamente, y no cuando lo vemos que le pasa a otro país, como está sucediendo en Europa, que le han puesto una flota del Atlántico, la Unión Europea, para impedir que esa gente que llega en embarcaciones solamente buscando cómo mejorar su vida? ¿Cómo ve la situación? Pues mira, yo creo que es una de las grandes historias de nuestros tiempos, y es una historia que viene desde hace mucho tiempo y que va a continuar a futuro. Es un tema que se tiene que cubrir desde diferentes puntos de vista. Como bien decías, es un tema económico, es un tema humanitario, es un tema político, aunque no lo querramos en muchos lugares, y definitivamente hay que ponerle atención. No puedo opinar sobre la situación per se, porque sinceramente no sabría qué opinar, porque yo he cubierto República Dominicana, he cubierto Haití muchísimas veces, y como que veo de dónde vienen ambas partes, me explico. Entonces sí es un tema muy complicado, pero... Ahora, Harris, ¿cómo se llega? Y ahí sí, como has tenido la cobertura y has trabajado para cadenas internacionales, ¿dónde está la línea divisoria entre el trabajo del periodista y lo que quiere la cadena o lo que quiere enfocar? Porque se sabe de antemano, en este caso particular, no es para explicarte las cosas que están pasando, pero están saliendo en cadenas internacionales muchas cosas que no son ciertas, o sea, y tal vez dando situaciones de conflicto que aquí no están pasando, ni siquiera en la frontera y ni siquiera en Haití. ¿Dónde está ese margen del periodista, la cadena, lo que hay que hacer, la mentira, la verdad?
Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia, claro, que es lo que he hecho yo toda mi vida. Cuando yo voy a un país, me mandaba antes CNN o me mandan las televisoras con las que trabajo actualmente, yo no acepto línea, o sea, yo voy a ver lo que veo, a entender lo que entiendo y hablar con diferentes, o sea, gente que representa diferentes puntos de vista para tratar de conseguir una idea integral de lo que está pasando, y es lo que cuento, o sea, pero a mí no me pasa eso de que me dicen tienes que ir a decir tal y tal cosa. ¿Suceden esas cosas? A mí nunca me ha sucedido. O sea, yo estuve 20 años casi 20 años en CNN y llevo pues más o menos 5 trabajando con otras cadenas, y yo nunca he tenido una presión. En el momento en que me presionen para decir algo que yo no quiero decir, lo dejo de hacer. Claro. O sea, no. Lo que sí es difícil es encontrar ese punto de equilibrio entre lo que siente el periodista y lo que debe decir un periodista. En medio de un drama humano, digamos el mismo tema migratorio, que no solamente se vive en la República Dominicana, como bien decía Franklin, en medio de un drama humano están las leyes de los países, por ejemplo, y es muy complicado para un periodista dar una información en medio de un drama humano paralelo. Eso sí, ¿cómo maneja el periodista, sobre todo en zonas de conflicto, esa barrera o esa línea entre lo que se establece como ley y lo que se debe establecer como ser humano? Pues yo creo que simplemente tener en mente que cualquier situación, cualquier historia tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión humanitaria, humana, tiene la dimensión política, la legal, la económica, como hablábamos anteriormente, y es simplemente reconocer que todas esas dimensiones tienen que ser expuestas, se le tiene que reconocer la importancia de cada de esas dimensiones y simplemente unirlas para contar la historia. Es muy complicado, y más una historia como la que están viviendo ustedes ahora, que levanta tantas pasiones de ambos lados, porque al final de cuentas se trata de vidas humanas. Claro. Es difícil, es muy difícil de cubrir. Al paso de los años, si sacáramos de evaluación del conflicto en Irak, el conflicto en el Medio Oriente, ese equilibrio que se rompió aparentemente con la eliminación de Saddam Hussein, desde el punto de vista de interpretación histórica, ¿ha favorecido al Medio Oriente, a Europa, esa falta de un personaje que, aunque se le veía como el que agredía a un sector minoritario, a los kurdos y otras razas, otros elementos que formaban aquel conglomerado, ¿valió la pena aquella guerra? Pues viéndolo años después, y viéndolo ya como un ciudadano del mundo y no necesariamente como un periodista que lo estaba cubriendo, yo coincido con el punto de vista de muchos que indica que por más tirano que haya sido Saddam Hussein, definitivamente su salida, después de su salida, se provocó un caos, se dio un caos en la región. De nuevo, se dice que era lo que se buscaba también. Bueno, o sea, de nuevo, ahí está el tema político, que no es el papel nuestro, claro. Tratar de... Bueno, es nuestro papel tratar de entender los diferentes, se dicen, que existen, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, no cabe duda que la situación en esa región cambió totalmente. En tu caso, Harris, estuviste en conflictos, guerras, estuviste en medio de situaciones difíciles, te viste en medio de alguna balacera, un tiro, alguna situación que dijiste, bueno, aquí llegué yo ya. Sí, bueno, sí, ojalá claro. que no llegara, pero estás aquí, pero... No, claro, o sea, la verdad es que tuve mucha suerte, he tenido mucha suerte en mi vida y me fue bien en comparación con lo que han vivido muchos colegas, muchos colegas que ya no están con nosotros a raíz de esto, ¿verdad? Sí. Claro que hay situaciones a cada rato, o sea, particularmente en Medio Oriente, donde es tan caótico, donde no hay control, donde no sabes quién es quién y con quién tienes que hablar y con quién puedes hablar. Sí, definitivamente hubo situaciones complicadas. ¿Hay un respeto al periodista que está haciendo o sea, del lado de enemigo o del otro? Digo, tú no tienes enemigos, pero de ambos lados hay el periodista, déjalo a un lado. ¿Se mantiene ese respeto? Se respetaba más antes, o sea, te digo, particularmente en Irak y en Siria con la ISIS, ahora que está cambiando las reglas del juego, digamos, en cómo se lleva un conflicto. Definitivamente el periodista es un blanco, o sea, definitivamente es mucho más peligroso para el periodista ejercer en esa región, particularmente para los periodistas que son independientes, que no trabajan para una cadena grande, que tiene infraestructura de seguridad, que tiene toda un andamiaje ahí que le puede proteger, ¿no? Entonces sí es muy complicado.
Tú hablabas del tema de la seguridad en el periodista, pero escuchando la Sociedad Interamericana de Prensa, se decía que realmente hay más riesgo para el periodista ejercer su profesión en la actualidad. ¿Es así, independientemente del país? Absolutamente, yo creo que lo estamos viendo mucho en América Latina, o sea, ejercer en Guatemala, que es de donde soy yo, es cada día más peligroso. En México, ni hablemos, Colombia, hay fuerzas que están en juego que no respetan al periodista como se hacía antes y está incrementando. El Comité de Protección de Periodistas constantemente está mandando informes de situaciones de asesinatos, de secuestros, de intimidaciones que se dan en toda la región. Tú que eres guatemalteco, Guatemala, aunque mucha gente en el país no lo sepa, es la vía de tránsito de muchos latinoamericanos para llegar a Estados Unidos vía México. Sí. ¿Qué tú le dirías a los dominicanos que tienen esa tentación de saltar el universo y caer en un territorio donde el sueño americano es la ilusión de mucha gente? ¿A qué no se debe meter? ¿Cómo funciona aquella mecánica del contrabando de seres humanos de Latinoamérica y gran parte del mundo hacia Estados Unidos vía Guatemala? Pues te puedo contar lo que he visto yo. Definitivamente el buscar salir de tu país para ir a buscar mejor futuro a otro es algo que ha sucedido durante generaciones. Eso no va a cambiar nunca. Creo que solo se va a ir exacerbando con el tiempo. Es cada vez más duro y más dramático hacerlo, porque en el caso de la frontera de Guatemala con México, México está ahora tratando de impedir que los migrantes que vienen de Centroamérica a otros países crucen a México. O sea, como que la frontera de Estados Unidos se corrió hacia el sur, y ahora los países fronterizos, en el caso que es Guatemala, tiene que lidiar con esa situación. Y eso genera más violencia, más hacinamiento en las comunidades fronterizas, más vulnerabilidades para las mujeres y los niños, que a veces son muchos los que viajan para allá. Entonces es sumamente dramático, pero yo no sé, o sea, si yo tuviera que emigrar para darle de comer a mi familia, lo haría también. O sea, uno hace lo que tiene que hacer. Es un instinto del ser humano. Es supervivencia. Exactamente. Es supervivencia. Nosotros, Harris, tenemos que hacer una pausa. Venimos de inmediato porque estás acá en la República Dominicana para dar un seminario interesantísimo y más con una dinámica que se está dando con el tema de las redes sociales, el manejo de la información, esa persecución de la información a toda costa, y de eso vamos a hablar en un momento. Perfecto. Cuando regresemos. No se muevan.